decía que tenía pensado yo armar este espacio, digamos, medio grupal, ¿no? Porque siempre nos encontramos en espacios individuales donde compartimos, yo siempre les digo, ¿no? Como un montón de puntos en común en esas reflexiones que vamos haciendo respecto del trading, ¿no? Y muchas veces llegamos a estos momentos de las masas y demás, y un poco por Gonza Pérez, que ahí siempre me insistía, ¿no? Que le interesaba el tema y qué sé yo, le dije, bueno, vamos a armar algunas charlas, así que acá estamos intentando darle un poquito de forma a eso. Y también les decía hace unos minutitos a los que ya habían llegado que mi idea era como transmitirles, bueno, como a mí me gusta pensar, digamos, ¿no? Algunos conceptos, o sea, intentar salir de esas nociones comunes, ¿no? De ese lenguaje un poco coloquial y común con el que se habla de las masas y demás, pues, bueno, yo lo veo en las redes, ¿no? Como el uso cotidiano que se hace de esas palabras, de ese lenguaje, que en realidad no es el uso conceptual, ¿no? Que hace la psicología de las masas, y bueno, entonces es otro nivel de conocimiento. Yo insisto en eso porque mi interés, como se los digo también en los espacios individuales, que es siempre, che, cuídense, aprendan a cuidarse de determinadas cosas que la psicología puede aportar, también me interesa eso, digamos, ¿no? Que aprendamos a cuidarnos de ese efecto de masas, eh, que ustedes saben es el que nos hace hacer muchas veces cagadas, o al menos es el que a la mayoría les hace hacer cagadas, digamos, ¿no? Y Ujú. nosotros en ese esfuerzo que venimos haciendo de profesionalizarnos y de pensar que es el trading, bueno, la idea es poder sustraernos de esos errores, digamos, ¿no? Esos lugares donde la subjetividad nos desliza, precisamente hacer esa que estamos diciendo cagada, y bueno, no es una linda palabra, pero quedará Mm, grabada así. tal Yo les cual. decía también que tenía pensado para ustedes una especie de como de recorrido un poco histórico de lo que fue el desarrollo del pensamiento en torno a las masas. Entonces, para, para tomar como un hito fundacional, yo voy a empezar a hablarles hoy de, porque me parece además, yo tengo un amor particular por Freud, digamos, ¿no? La estructura de la psicología de las masas me parece que es como la más acabada en el sentido de intentar explicar qué es lo que pasa con el fenómeno de las masas, y ese texto de Freud que se llama Psicología de las masas y análisis del yo, esa parte no se suele mencionar, pero es muy importante porque en el título Freud ya nos está diciendo algo muy importante, y es que además de pensar en las masas, o para pensar la psicología de las masas, hay que analizar al yo. Y eso es algo que comparten todos los autores de la psicología cuando intentan pensar a la psicología de las masas y dicen, bueno, la psicología de las masas es al mismo tiempo psicología individual. Y ese es un poco el, digamos, ¿no? El juego que vamos a tener que hacer de reflexión hoy para intentar entender qué quiere decir esa frase. Al menos si hoy nos vamos entendiendo qué quiere decir, o al menos, ¿no? Un poco qué quiere decir eso, yo me voy a quedar contento. De todos modos, ese texto freudiano de 1920, ese es el año en el que lo escribe, y es un año, digamos, ¿no? Ustedes entienden que es entre dos guerras, ¿no? Entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, digo, Tal cual. era un momento donde no solo la psicología, sino también sociología y un montón de otras disciplinas necesitaban pensar a las masas, digamos, ¿no? Necesitaban pensar las masas, por ejemplo, la psicología, la psiquiatría, porque de las guerras venían batallones, es decir, masas de hombres diezmados, digamos, ¿no? Con problemas psicológicos, con problemas, entonces, digamos, muchos de los trabajos que empezaron a realizarse para poder pensar a las masas fueron hijos de la época, es decir, no es que Freud un día se despertó y dijo, no tengo nada que hacer, voy a pensar en las masas, digamos, ¿no? La ciencia, ustedes saben, avanza con su contexto, digamos, ¿no? Pero les decía que es una especie de recorrido histórico, y con este texto de Freud nos vamos a ir también un poco hacia atrás, porque Freud en realidad, como todo investigador hace, cuando empieza una investigación hace lo que se llama un estado del arte, es decir, bueno, ¿cuál es el estado respecto de la investigación sobre las masas? Entonces se va un poco más para atrás para hacer él, digamos, ¿no? Un recorrido donde nace todo este pensamiento, y él se apoya en un autor que se llama Gustave Le Bon, ¿no? Fue un autor que escribió, un sociólogo, que escribió un libro muy importante en 1895, se publica, que se llama La psicología de las masas. Y ese autor, digo, es muy importante porque fue, digamos, sí, podemos decir acá en lo occidental, el puntapié inicial sobre el pensamiento de las masas, y bueno, ustedes saben, ¿no? 1895, y después vino esa Primera Guerra Mundial, en donde masas de personas, de hombres, ¿no? Fueron a la guerra a perder sus vidas y demás en nombre de una causa, por ejemplo. Fenómeno de masa, digamos, que ya nos da un montón para pensar, digamos, ¿no? Uno va ahí, pierde la vida por una bandera, por un ideal, por una palabra, es decir, se ponen en juego cosas incluso más importantes que lo que uno diría es lo más importante del ser humano, que es la vida, ¿no? Su autoconservación. Bueno, 1895, este primer texto de Le Bon, digamos, ¿no? Que Freud nos va a hacer una especie de recorrido de ese texto. Así que yo les quiero leer algunas partes de todo este libro de Freud, de Psicología de las Masas, y vamos a empezar por ese, un poco ese recorrido histórico sobre Le Bon. Eh, bueno, en la primera página en realidad Freud ya nos dice, ¿no? O sea, quería leer eso también, ¿no? Desde el comienzo mismo la psicología individual es simultáneamente psicología social.
en el sentido más lato, pero enteramente legítimo. ¿No? Entonces ven que ya la primera afirmación es, si ustedes quieren pensar la psicología de las masas, hay que pensar al mismo tiempo la psicología individual. A Freud en este texto le va a interesar contestar dos preguntas, o sea, su pregunta científica, es decir, de investigación para este texto, son dos. La primera, ¿no?, es qué es lo que mantiene unida una masa. ¿Por qué una masa se une y queda unida? ¿Por qué, no? Esto que decíamos antes, personas que no se conocen entre sí pueden ir juntas a la guerra y perder la vida y así todos seguir unidas entre ellas, digamos, ¿no? Y la segunda pregunta, que yo se los decía, eso aparece en el título también del texto, es, bueno, ¿cuáles son las alteraciones que se le producen a los sujetos? O sea, ¿cómo un sujeto puede entrar a una masa, ¿no? Y vamos a usar esta palabra, disolverse en ella, ¿no? Porque un poco lo que vamos a encontrarnos en este recorrido que le pasa a los sujetos es que se les disuelve eso que nosotros estamos llamando un yo, ¿no? Donde cada uno de nosotros es un yo y se piensa como un yo y dice yo, Marcelo, qué sé yo, Gonzalo, ¿no? Yo, Franco, digamos, ¿no? Bueno, esa individualidad, ¿no? Esa individualidad que en cada uno de nosotros se muestra como unas pequeñas diferencias, ¿no? Que nos hacen diferentes. Anoten esas palabras, pequeñas diferencias, pues las vamos a volver a encontrar, ¿no? Esas pequeñas diferencias, ¿no? Freud dice el narcisismo de las pequeñas diferencias, es lo que nos marca, ¿no? Bueno, que seamos sujetos individuales, es lo que va a disolverse después en la situación de masa. Bueno, esas dos preguntas de investigación son las que Freud intenta responder. Vamos a Le Bon porque yo les quiero mostrar cómo caracteriza Le Bon a las masas, digamos, ¿no? Porque es una caracterización bastante patética la que nos hace, o sea, de lo que le sucede a los sujetos al entrar en las masas, ¿no? Cualesquiera que sean los individuos que la componen y por diversos o semejantes que puedan ser sus modos de vida, sus ocupaciones, su carácter o su inteligencia, el mero hecho de hallarse transformados en una masa los dota de una especie de alma colectiva, ¿no? Alma colectiva, ven que ahí surge algo, ¿no?, igual a la psicología individual, es decir, el alma, mi alma, ¿no?, pero colectiva, ¿no?, que todo el tiempo el pasaje del individual a lo grupal. Sienten, piensan y actúan de manera enteramente distinta de cómo sentiría, pensaría y actuaría cada uno de ellos de forma aislada, ¿no? Entonces ven que Le Bon nos dice, cuando el sujeto entra en la masa, actúa de una manera completa y absolutamente diferente de cómo actuaría en forma aislada. Esas pequeñas diferencias que hacen que cada uno de nosotros decida diferente, piense diferente, ¿no? Bueno, parece que algo ahí se va a barrer. Piensen en la situación, lo que Le Bon nos está describiendo como una masa es, no sé, estadio de fútbol, digamos, ¿no? La hinchada de fútbol, ¿no? Gol de Messi, final, ¿no? En el final vamos a decir, la final de la Copa Libertadores, de la Copa América para no quemar lo que pueda pasar en el Mundial, ¿no? Pero gol de Messi, digamos, ¿no? Entonces ahí todos explotan en ese grito, gol, qué sé yo, gran abrazo y ahí no importan las diferencias, ¿no? El conserje se abraza con el gerente de la empresa, no importa si es el kirchnerista más furibundo o el peor de los macristas, ¿no? Todos abrazados en ese momento. ¿Eh? La masa psicológica es un ente provisional que consta de elementos heterogéneos. Son todas definiciones, yo les estoy leyendo definiciones de Le Bon. La masa psicológica es un ente provisional. Ven que es algo que, un ente provisional quiere decir se monta durante un rato y después eso va a desaparecer. No es duradero. No nos está hablando Le Bon de una masa duradera, ¿no? Entonces, yo esto me olvidé de decirlo también al comienzo, pero mi parte acá, yo les decía, va a ser transmitirles conceptos respecto de lo que es la masa, ¿no? Las masas. Ahora vieron que yo puse a la charla masa y mercado. Digo, la parte de mercado le va a quedar a ustedes. ¿Se entiende, no? O sea, vamos a hablar de masa, yo voy a hablar desde donde sé la psicología, que me siento seguro. En la parte de y mercados, vamos a intentar, ya te doy ahí, Marcelo, vamos a intentar dialogarlo, ¿no? Para que podamos hacer esas articulaciones juntos. Porque probablemente yo alguna también la pifie, no sé tanto de mercado, sabemos todo más o menos igual. Dale, Marcel, querías decir algo. Ahora sí, tenía cambiado el auricular. Los escucho ahora. Bien, Marce, querías decir algo. Todavía no lo sabemos eso. Pero sí quiero que entiendan eso, ¿no? Que entrar en una masa en algún sentido significa disolverse. Ahora, ¿por qué entramos y por qué salimos de la masa? Todavía no lo dijimos y no lo vamos a saber con Le Bon, porque eso es un poco la crítica, viste, que va a hacer Freud. Freud va a decir, che, está bien, está muy lindo todo esto que ustedes me dicen, pero es una descripción. ¿Ves que son todas descripciones y no hay explicaciones? Vos me estás pidiendo una explicación, no la tengo. O sea, por ahí tengo alguna, digamos, ¿no? Pero necesitamos como todavía poner algunos mojones para que se entienda eso.
Yo te lo puedo decir rápidamente, es la idealización de un objeto que es colocado en un lugar del psiquismo y la identificación recíproca que eso produce. ¿Me entendiste algo? Supongo que no. Bueno, pero lo vamos a recontraentender porque es muy simple eso. Pero esa es la fórmula de la constitución de la masa que nos da Freud. La fórmula es esa, lo que te acabo de recitar medio de memoria. ¿Sí? Pero todavía nos falta para llegar a eso. ¿Eh? Pero lo que Le Bon nos dice es, en tanto hay una serie de sujetos ahí que se... Pero esto lo dice desde lo animal, ya ni siquiera del humano, ¿eh? En cuanto hay unos seres vivientes que se juntan instintivamente, dice Le Bon, parece que se ponen bajo la conducción de uno. Y ahí algunas hipótesis, como la de un autor que se llama Trotter, va a decir, bueno, eso es una especie de instinto gregario, ¿no? Gregario quiere decir unión de personas, y una especie de instinto. Y Trotter, este tipo que también Freud lo menciona, dice, ¿saben con qué tiene eso que ver para mí? Decía él, con que somos un organismo pluricelular que quiere estar juntito. Tenemos un montón de células, ¿no? Que quieren estar juntas. Entonces pareciera que ahí, bueno, no sé yo, es una hipótesis, ¿no? Que hay que ver si a uno lo convenció o no. Freud no lo convenció con eso y dice, a mí me parece que no viene tanto de ahí, tiene que haber algo más". Pero bueno, dame un rato y vemos si llegamos a eso. Yo quiero seguir caracterizando primero para ustedes, para que entiendan muy bien, lo diría en estos términos, lo idiota que es una masa. Pero cualquier tipo de masa, y ese es el asunto, no es que hay masas que son zarpadamente inteligentes, y no importa la cantidad de inteligencia que tengan individualmente cada uno de esos sujetos. Eso es lo que estamos intentando decir en este comienzo, digamos, ¿no? No, claro, para nada, exactamente como dice Gonza, ¿no? Incluso van a ver que hay algo en la masa que impide pensar, digamos, ¿no? Si ahí vamos. Pero la masa psicológica, habíamos llegado a esto, es un ente provisional que consta de elementos heterogéneos. ¿Eh? Ahora, y dice Freud, si los individuos dentro de una masa están ligados en una unidad, tiene que haber algo que los una. Ven que insiste, ¿no? En la pregunta yo les dije, bueno, ¿qué carajo los une? ¿No? Por un lado, ¿y cuáles son las alteraciones que se le producen a los sujetos? En la masa, opina Le Bon, desaparecen las adquisiciones de los individuos y por tanto su peculiaridad. ¿Qué son las adquisiciones de los individuos? Bueno, eso que vamos adquiriendo a lo largo de la vida, digamos, ¿no? La educación, los valores, ¿no? Esas adquisiciones en la masa desaparecen. Y acá viene una frase que a mí me interesa subrayarla: lo heterogéneo se hunde en lo homogéneo. ¿No? Y ven ahí la metáfora de una masa de pizza, es finalmente algo como esto, ¿no? Son elementos heterogéneos, qué sé yo, levadura, harina, agua, que dándoles un rato sale una masa, algo homogéneo. Y ahí ya no importa que el agua tenga inteligencia 10 y la harina 1. Es homogéneo, es un funcionamiento homogéneo, queda todo homogeneizado. Dentro de la masa les voy a leer algunas características, voy a tratar de ir rápido porque ya son 6:25 y yo creía que en una hora íbamos a llegar, no sé. Dentro de la masa el individuo adquiere por el solo hecho del número un sentimiento de poder invencible. ¿No? Piensen en esto cuando uno ve ahí, qué sé yo, por ejemplo, cuando entra la masa al mercado, digamos, ¿no? La barra grande que rompe el nivel, sentimiento de poder invencible. Y ustedes muchas veces me dicen, ¿no? O sea, me cuesta cerrar, fue hasta ahí arriba y yo no sé por qué cerré, creí que seguía hasta el infinito. Sentimiento de poder invencible. ¿Quién va a pensar que un número puede llegar hasta el infinito para arriba? ¿Por qué no cerraste un trace y llegó al tal? Y bueno, sentimiento de poder invencible, ven, digamos, ¿no? Por el solo hecho del número. El individuo adquiere un sentimiento de poder invencible. Por ser la masa anónima y por ende irresponsable, todas las características, irresponsable, desaparece totalmente el sentimiento de la responsabilidad que frena de continuo a los individuos. Ven que hay algo ahí también del freno, de la racionalidad que desaparece. Entonces es la, eh, de manera totalmente irresponsable, poniéndose incluso uno mismo en riesgo en algunas situaciones, y eso que medio que no importa, no se trata de hacer, no sé, el mejor chiste, digamos, el chiste que haya que estallar, ¿no? O bardear de la mejor manera, pero bueno, bien, me interesa también marcar esta idea de, bueno, hay un freno ahí que se quita, digamos, ¿no? Hay algo del frenar, ¿no? De los instintos, de los impulsos, de lo que a mí me parece, de mi propio capricho, de eso medio que en la masa desaparece. Un segundo. Bien.
Bueno, y ahí nos va a hablar entonces de los dos mecanismos. Le Bon también nos va a hablar de los dos mecanismos que fundan, digamos, ¿no? Todo este comportamiento de la masa. Y él va a hablar de la sugestión por un lado y el contagio por el otro. Y ahí ya empieza, en vez, Marcelo, a aparecer algo que intenta como explicar, ¿no? Lo que pasa que Freud, y ahí es donde después ya enseguida nos vamos a Freud, no le va a convencer la idea de la sugestión. Él dice, a mí con esto de la sugestión no me alcanza para entender, ¿no? Para poder explicar verdaderamente lo que sucede con las masas, ¿no? Pero Le Bon dice, el contagio es un fenómeno fácil de comprobar pero inexplicable. Perdón, Freud lo dice eso, ¿no? Es un fenómeno fácil de explicar, de comprobar pero inexplicable. ¿Sí? Todo sentimiento y todo acto son contagiosos, ¿no? Ven, dentro de la masa todo sentimiento y todo. Entonces ahí es lo que uno entiende que eso es lo que se contagia, ¿no? Un sentimiento. Y esto es la clave, porque en las masas, cuando nosotros decimos, ven que hay un freno de la racionalidad que se quita, ese freno de la racionalidad que se quita, lo que permite entonces es una aceleración, es decir, un incremento de lo emocional. ¿Eh? Los impulsos, nos va a decir, de la masa, en la masa, los impulsos se convierten automáticamente en actos. Yo puedo muchas veces tener el impulso de decir a este tipo lo quiero matar o no, por algo que me hizo, lo que sea. Sin embargo, ese impulso, es decir, esa idea que aparece, con un montón de energía, ¿no? Porque uno tiene un enojo en ese momento, enseguida ya es, de vuelta, ¿no? Frenado por la razón. No te conviene, vas a ir en cana, por ahí es más grande, por ahí te pega y te duele, digamos, no importa, ¿no? Pones en riesgo, no importa qué cosas, ahí la máquina de comprender, la razón intenta frenar esos impulsos. Bueno, entonces en la masa, para Le Bon, sugestión y contagio, lo que se contagia son las emociones, lo que sugestionan son ideas, digamos, ¿no? Son palabras. Sugestión no es una indicación, uno te sugiere tal cosa, te sugiere tal otra. ¿Eh? Bien. Un segundo, el individuo inmerso durante cierto lapso en una masa activa muy pronto se encuentra en un estado singular muy próximo a la fascinación que cae el hipnotizado bajo la influencia del hipnotizador. Y esto también me interesa, que lo empecemos a pensar, porque ven que Freud estudiando el fenómeno de las masas y nos dice la psicología de las masas al mismo tiempo psicología individual, ahora de repente lo que era la masa lo reduce a un individuo y dice es el mismo efecto que hay entre un hipnotizado y un hipnotizador. Y quiero con esto como hacer cierta aclaración porque la hipnosis hoy, en 2022, digamos, nos parece charlatanería y pavada, o yo diría incluso hasta algo que podría, como qué sé yo, ¿no? Uno pensar que no existe, pero la verdad es que la hipnosis fue usada por la medicina, por la psiquiatría, por el psicoanálisis, Freud lo usó también durante mucho tiempo, ¿no? Las personas eran hipnotizadas, es decir, sugestionadas al extremo, digamos, ¿no? Y en ese estado se les sugerían una idea en estado de hipnosis se le sugería una idea, ¿no? Una persona que luego, al ser despertada de esa hipnosis, sin tener esa idea en la cabeza consciente, iba y la ejecutaba, digamos, ¿no? Entonces se traía una persona, se le hipnotizaba y se le decía, usted dentro de 10 minutos va a abrir un paraguas, y se la despertaba, ¿no? Auditorio de médicos, digo, a los 10 minutos ese tipo abrió un paraguas, ¿por qué hiciste eso? Yo no lo sé. Entonces ven que se abre alguna especie de portal, vamos a decir, entre comillas, digamos, ¿no? De comunicación a una especie de lugar, ¿no? Una provincia, Freud lo usa con esa metáfora, una provincia que ya no es el yo, la conciencia, ¿no? Si bien el yo y la conciencia no coinciden 100%, pero eso ya no importa, ¿no? Pero vamos a decir, el yo es la conciencia, ahora hay una puertita más atrás en donde yo también puedo poner una idea y eso se va a ejecutar, eso va a tener efectos, pero no va a pasar por la conciencia del sujeto, ¿no? Entonces ven que ahí cuando decimos, bueno, se saca el freno de la responsabilidad, lo que estamos diciendo es, se disuelve ese yo. ¿Se acuerdan que yo se los decía al comienzo? Bueno, y entonces estamos comunicados a partir de esa otra escena, ¿no? De esa otra provincia anímica, le diría Freud, que ya no es la de la conciencia. Vuelvo al punto de la hipnosis, entonces la masa, ¿no? Con su conductor, Freud la reduce al sujeto hipnotizado y su hipnotizador. Y les voy a poner una masa ahí, porque no son las únicas dos. Freud pone en la misma situación al amante y al amado, ¿sí? En el momento del enamoramiento, que es ese momento, ¿no? Del amor intenso, ¿no? Cuando uno dice la cachetada, las mariposas en el estómago, bueno, vieron que bueno, cada novela lo cuenta como quiere, digamos, ¿no? Pero se trata de ese momento, ¿no? Ese momento en el que uno no puede dejar de pensar en ese objeto, uso la palabra que Freud pone ahí, ¿no? Fascinación, ¿no? Cuando uno está fascinado por algo o por alguien. Freud después abandonó la hipnosis, porque la verdad es que costaba mucho hipnotizar a las personas, cuesta un montón, tiene que ser alguien sumamente sugestionable.
Después vamos a intentar, porque Freud también con su aparatito de pensar nos explica cómo eso puede suceder, digamos, ¿no? Cómo alguien puede ser tan sugestionable y otras personas ser cero sugestionable. Pero bueno, Freud lo abandonó y ahí en ese momento que abandona el hipnosis, pues decía, yo soy muy mal hipnotizador, decía Freud, ¿no? Me agota esto de tener que andar y no lo logro, pero además el problema era que los efectos de la hipnosis no eran durables. Porque Freud lo que hacía era hipnotizar a un sujeto y decirle, bueno, está bien, este síntoma, es los síntomas que usaba, que trataba el psicoanálisis, ¿no? Los síntomas neuróticos, vamos a decir, lo deshacía, ¿no? Qué sé yo, alguien que tenía una fobia. Yo lo hipnotizo y le digo, bueno, vos no tenés más fobia. Se despertaba y efectivamente el tipo no tenía más fobia, pero duraba un rato. Duraba un rato, quiere decir, pues duraba una hora, duraba 10 meses, era incalculable, no se sabía por qué, pero en donde Freud empezaba a perder dentro de ese sujeto que había sido hipnotizado algo de su poder, digamos, de encantamiento, de qué sé yo, o el tipo se iba olvidando, ¿no? Se alejaba de esa relación, ¡pum! La cosa desaparecía. Entonces parece que si no pasamos por ese aparatito de la conciencia, ese yo, y hacemos ciertas reflexiones o cosas ahí, ¿viste? Comunicarnos con eso de ahí atrás no, uno no puede garantizar que eso sea durable, digamos, ¿no? Freud abandona la hipnosis y se va a crear su método, que es el que usa hoy el psicoanálisis, que se llama asociación libre. La asociación libre. Después veremos, no importa los fines de ahora, pero sí que tracciona, que mueve su método. Los principales rasgos del individuo, integrante de la masa, son entonces, vamos a hacer un breve resumen, que esto que nos decía León. La desaparición de la personalidad consciente. Esto es clave, ¿eh? La desaparición de la personalidad consciente. Ahora, hay otra personalidad que sigue estando ahí, ya no es la consciente, es la otra, ¿no? De los sentimientos e ideas en el mismo sentido, es decir, de los sentimientos e ideas conscientes, por sugestión y contagio, ¿no? Sugestión y contagio. Y la tendencia a transformar inmediatamente en actos las ideas sugeridas. Entonces ven también ahí, ¿no? Cuando uno empieza a ver, qué sé yo, emotividad en el mercado, volatilidad en el mercado, sugerencia de idea, digamos, no me voy, ¿y en qué se convierte eso para uno si se hace masa? En acto. Le doy al gatillo, ¿no? Y entro. No importa si están confirmadas todas las condiciones que yo necesito de mi sistema de trading, se van, gatillo, ¿no? Ven entonces que ya no se trata, y esa es la clave, porque el precio cuando se mueve, eso lo dice Jim Dalton, ¿no? El precio es advertising, publicidad. Me voy, vengo, me voy. No pasa por ahí. Ahora, publicidad de qué? Es una idea sugerida. Es una idea sugerida que me sugestiona y que ¿qué provoca? Contagio. Esa afectividad que yo veo, es decir, se están yendo a la mierda, son un montón, ¿no? Un incremento de afectividad me impacta a mí. Bueno, acciono, convierto las ideas en actos sin pasar por la personalidad consciente, por la razón, ¿no? Por todo eso que yo fui adquiriendo a lo largo de mi vida, todo lo que fui estudiando, todo lo que fui diseñando como sistema de trading. ¿Eh? El individuo deja de ser él mismo, se ha convertido en un autómata carente de voluntad. Yo les decía que es bastante patética la descripción que se hace de la masa, ¿no? Es un autómata carente de voluntad. Además, por el mero hecho de pertenecer a una masa organizada, el ser humano desciende varios escalones en la escala de la civilización. Aislado era un individuo oculto, en la masa es un bárbaro. ¿Eh? ¿Está bien? Descendemos varios escalones en la escala de la civilización. La masa es impulsiva, voluble y excitable. Los impulsos son tan imperiosos que nunca se impone lo personal, ni siquiera el interés de la autoconservación. ¿Ven lo que yo les decía al comienzo? Y es cierto, digamos, ¿no? Cuando uno lo piensa, ¿no? En la masa que estudiaba Freud, que eran los soldados que iban a la guerra. Cuando uno piensa en el trader que va al trading, ni siquiera el interés de la autoconservación, digamos, ¿no? A veces se le da y la cuenta se funde. ¿Eh? En contra de todos los, o sea, es puro impulso, digamos, ¿no? Una idea sugerida que se transforma en acto. Ahora, ¿sugerida por quién? Volvemos a ese punto. Bueno, ahí es el mercado con su advertising, ¿no? Con su publicidad, en todo caso, el que me está sugiriendo ideas. No soporta dilación entre su apetito y la realización de lo apetecido. Ven que es, de vuelta, ¿no? El freno de la conciencia, porque por eso somos seres humanos, digamos, ¿no? Y nos distanciamos un toque de ciertos animales. Tenemos esa capacidad de meter un freno, procesar y luego ir a la cosa. Un animal tiene hambre, ¿no? Va, agarra su objeto, lo come. Nosotros esperamos a tener la plata, ir al kiosco, comprar el alfajor, digamos, ¿no? Bueno, lo mismo con la sexualidad, uno puede decir. Habría un sentimiento de omnipotencia. Ven que aparece de vuelta esta idea de la omnipotencia, ¿no? ¿Por qué pongo en riesgo mi vida? Porque me creo omnipotente, porque creo que verdaderamente no voy a morir en ese momento. ¿No? Yo siempre
lo hablaba en la facultad, un ejemplo que a mí me causaba mucha gracia, ¿no? Que en un momento era Justin Bieber, el cantante de época, digamos, ¿no? El cantante, y todas las niñas, digamos, quinceañeras emocionadas y enamoradas de él, ¿no? Y el tipo en su hotel ahí en Puerto Madero, yo en ese momento me impactó mucho porque tenía que dar este texto en la facultad, ¿no? Estaba viendo esa imagen y las quinceañeras, las niñas revoleándose encima de los prefectos, digamos, ¿no? Porque acá en Puerto Madero, en la zona de la costa, entonces cuidaba prefectura ahí. No, uno vendía de esos prefectos que eran enormes, digamos, tipo uno. Y las chicas tirándose encima, digamos, ¿no? Como creyendo que podían ganar, como creyendo que podían pasar por encima de esos tipos. Y uno dice, bueno, ¿desde qué razón, digamos, no? Bueno, acá la tienen la razón, ¿no? Ese sentimiento de poder invencible por el mero hecho de ser muchos. Y en donde no me diga la razón, en donde uno no puede sacar la cuenta de este tipo mide 1,80 m y pesa 160 kilos y yo, qué sé yo, 45 con 1,20 m, digamos, ¿no? Bueno, la masa es extraordinariamente influible y crédula. Esto también me interesa porque ahora vamos a empezar a ver también, digamos, ¿no? Porque el conductor, el que sugiere, tiene intereses también, ¿no? En todas estas cosas. Siempre hay un interés en las masas que buscan algo bueno como en las masas que son manipuladas para algo malo, no importa. Yo en esto ni siquiera nos va a interesar hacer ideología, ¿viste? No, no importa esto, o sea, es una estructura esto. La masa es extraordinariamente influible y crédula, es acrítica. Por eso no conoce la duda ni la incerteza. No hay duda ni incerteza. En que ahí siempre, ¿no? La función de la razón, es decir, el pensar, el analizar, yo les decía siempre, eso lo digo, ¿no? Es preguntar, es poder hacer preguntas, es dudar finalmente, ¿no? Dudar, hacer preguntas. Algunas palabritas respecto del conductor. Quien quiere influirla no necesita presentarle argumentos lógicos, ven, digamos, ¿no? Si no hace falta, si la masa no puede pensar, para influir una masa no hace falta, digamos, ¿no? Salir como estamos haciendo hoy, ¿no? Con un papel que diga, che, Freud no convence, o como estoy intentando, ven, porque yo también les decía siempre, quiero que seamos pocos. Pues si no, no se puede. Si no, caemos en la masa, digamos, ¿no? Entonces, quien quiere influirla no necesita presentar argumentos lógicos, tiene que pintarle las imágenes más vivas, exagerar y repetir siempre lo mismo. ¿Mm? Pintar las imágenes más vivas, exagerar y repetir siempre lo mismo. Yo vuelvo a insistir en esto. Esto lo escribió Le Bon, 1895. ¿Eh? Y es lo que fue usado después, no solo en la Primera Guerra, sino el manual de Le Bon fue lo que usó el nazismo para construir también su aparato de propaganda. ¿Eh? Lo primero que hizo Hitler es ponerse a estudiar actuación. Actuaba frente a espejos, ¿no? Y luego se filmaba y hacía, ¿no? Grandes movimientos. Bueno, esto. Imágenes vivas, exagerar y repetir siempre lo mismo. Ahora, las masas, dice, respetan la fuerza y solo en escasa medida se deja influir por las buenas maneras que considera signo de debilidad. Signo de debilidad, digamos. No se trata de buenas maneras. No se puede ser un líder de masa, sugerirla, influirla con las buenas maneras. Quiere ser dominada y sometida y temer a sus amos. Totalmente conservadora en el fondo, siente profunda aversión hacia las novedades y progresos y una veneración sin límite por la tradición. Mientras que en el individuo aislado, la ventaja personal es a menudo el móvil exclusivo, rara vez predomina en las masas. El rendimiento intelectual de la masa es siempre muy inferior al del individuo, ¿lo ven? ¿No? Por todo esto que estamos diciendo, o sea, siempre muy inferior, yo eso en un momento lo dije, ¿no? Digamos, al nivel del peor de sus individuos. ¿Por qué? Es una cuestión, uno diría hasta matemática, digamos, ¿no? No me importa cómo medimos el mejor o el peor, venga acá, no se trata de números. Pero si vamos a hacer todo homogéneo y todo se contagia a una velocidad, podemos decir, absoluta, en donde aparece un disco, lo que dice, rompamos todo, rompemos todo. Entonces, la masa nivela al de más abajo. Y así como yo en algún momento eso también se los dije, habría que hacer toda otra charla, todo otro curso sobre qué significan los grupos, pero el grupo nivela para el otro lado, ¿no? Ahora, unidos, tanto la masa como el grupo están unidos por esto mismo que dice Freud, digamos, ¿no? Algo que los une y ya vamos a ver qué es. Siempre la misma estructura, tanto en la masa como en el grupo, pero hay manera de hacer que la masa no sea tan estúpida y tan idiota como nos la caracteriza Le Bon. Bueno, van a ser en la masa esto, como para ya ir un poco cerrando, ¿no? En la masa las ideas opuestas pueden coexistir y tolerarse sin que su contradicción lógica dé por resultado un conflicto. ¿Se entiende? No importa un carajo.
yo insisto en esto, no es solamente para que pensemos en Le Bon, 1890, el nazismo, o Freud, qué sé yo, la iglesia y el ejército, que son las masas que él estudia, es para que nos pensemos nosotros en nuestra relación con el mercado, digamos, ¿no? O sea, cuando es una contradicción flagrante y nos hemos encontrado, yo los escuché a todos, así que ahora no me lo van a desconocer en público, digamos, ¿no? O sea, esto es contradictorio, yo sé que no había setup, pero lo hice, digamos, ¿no? Y ahí viene esa frase con la que yo siempre se las marco porque me la dicen un montón, digamos, ¿no? Nos vamos a esa otra escena y es el es más fuerte que yo. ¿Por qué lo haces? Es más fuerte que yo. Siempre me dicen eso, ¿no? Es más fuerte que yo. Bueno, sí, ya sabemos. Estamos entendiendo un poquito mejor qué es el yo y de dónde viene esa otra potencia, esa energía, digamos, ¿no? ¿De qué se trata? Ahí vamos. Bueno, es un montón, pero voy a pasar volando por esto. Les leo medio de corrido algunas frasecitas más de, de Le Bon y lo que piensa de las masas. La masa está sujeta al poder verdaderamente mágico de las palabras. Poder mágico de las palabras. De nada vale oponer la razón y los argumentos a ciertas palabras y fórmulas. Se las pronuncia con unción ante las masas y al punto los rostros cobran una expresión respetuosa y las cabezas se inclinan. Las masas nunca conocieron la sed de verdad. Piden ilusiones a las que no pueden renunciar. Me interesa que subrayen también ahí la palabra ilusión. La masa pide ilusiones y esta palabra, las ilusiones, que le vamos a poner un igual y al lado fantasía, ilusión, fantasía, igual y al lado fantasma, porque el psicoanálisis, la psicología, esas palabras las pone medio, son sinónimos, podemos decir, ¿eh? Pero es muy importante, porque vamos a necesitar esa palabra también para entender cómo se sostiene una masa. Piden ilusiones a las que no pueden renunciar. Bien. Acerca del conductor. Tan pronto como unos seres vivos se encuentran reunidos en cierto número, ven lo que les decía antes, ¿no? Seres vivos. Se trate de un rebaño de animales o de una multitud humana, se ponen instintivamente bajo la autoridad de un jefe. La masa es un rebaño obediente que nunca podría vivir sin señor. Tiene tal sed de obedecer que se subordina instintivamente a cualquiera que se designe su señor. Y ahí subrayen esto también, porque me interesa y mucho, después lo vamos a volver a necesitar, ¿no? Cualquiera que se designe su señor. Cualquiera. No tiene que ser alguien demasiado especial. ¿Mm? Después vamos a ver por qué. Para suscitar la creencia de la masa, él mismo tiene que estar fascinado por una intensa creencia, el conductor. ¿Mm? Él tiene que estar fascinado por una intensa creencia en una idea, se pone ahí entre paréntesis. Debe poseer una voluntad poderosa, imponente, que la masa sin voluntad acepta. ¿Eh? Le Bon también habla algo acerca del prestigio, bueno, la cuestión de quién puede ser conductor de masas, vieron que siempre está muy ligada a personas que tienen prestigio, parecía, ¿no? ¿Qué quiere decir el prestigio? ¿Qué es el prestigio? Es toda otra discusión en la que no vamos a entrar, ¿no? Pero se cree que, bueno, hay algunos que tienen como una especie de prestigio natural, ¿no? Que naturalmente son conductores y qué sé yo, ¿no? Alguna impronta ahí, algo medio innato, y la realidad es que lo que nosotros vamos a leer acá es que esto puede ser estudiado, puede ser actuado, puede ser totalmente fantasiado, esa persona puede ser un mequetrefe, ¿no? Que la idea sea la idea más idiota del mundo, de todas maneras eso medio que funciona. Yo se los dije, digamos, Hitler lo primero que hizo fue ponerse a estudiar actuación, no a realmente creerse. Bien, es exactamente eso. Te vas a acordar porque es exactamente eso. Es el paradigma de esta masa de la que estamos hablando. Ahora, no crean que la única masa que existe es esto. Por eso yo digo, bueno, puntapié, digamos, ¿no? Nos fuimos a la historia para empezar a entender cómo empezó todo esto. Y de vuelta, empezó todo esto así, porque en ese momento, 1800 y pico, plena revolución industrial, hordas, masas de gente llegando a grandes ciudades, armando, digamos, ¿no? Grandes comunidades, y había que tenerlo controlado, es decir, había que saber manejarlo, poder manejarlo, porque si no, bueno, ustedes saben lo que pasa. Al que tiene el poder lo agarran, lo encuentran, lo cuelgan y se reparte todo, ¿no? Lucha, guerra. Entonces, bueno, había que empezar a entender, primero entender y después tratar de controlar las masas. Bueno, Le Bon distingue este prestigio adquirido o artificial y el prestigio personal. Ven que hay tres tipos, ¿no? El adquirido, el personal, qué sé yo, pero dice, no obstante, todo prestigio depende también del éxito y se pierde en el fracaso. Así que es muy cortita la onda ahí, ¿no? O sea, se pierde en el fracaso. El fracaso que sería, y bueno, probablemente es cuando explota la fantasía. Bien.
Sugestión y libido, pues les decía, porque es el capítulo del que les quería hablar ahora, digamos, ¿no? Porque yo les dije, bueno, Le Bon arma todo esto en torno a la sugestión y el contagio, digamos, ¿no? Entonces, toda esta masa medio estúpida de la que estuvimos hablando, ¿no? Sugestión y contagio. Son esos dos mecanismos, lo que dice Le Bon, mantienen unida o son los que arman el fenómeno de las masas. Pero a Freud en la cuestión de la sugestión yo les dije, no lo convencía mucho, digamos, ¿no? Él dice que la explicación de la palabra ensalmadora respecto de la sugestión no lo convence, que tiene que haber algo detrás de eso, ¿no? El influjo sugestivo y qué sé yo, no lo termina de convencer. Entonces, ¿qué hace Freud? Bueno, dice, yo voy a usar para intentar explicar y entender el fenómeno de las masas un concepto que creé, ¿no? Que creó Freud para el psicoanálisis hace un tiempo y que dice, nos dio muy buenos resultados para tratar sobre las neurosis, la psicosis, bueno, ¿no? El tratamiento de algunas enfermedades mentales. Ese concepto es el concepto de libido. Libido, lo habrán escuchado, al menos la palabra, digamos, ¿no? Y ahí es donde vamos a, de la palabra del saber popular, tratar de ir al concepto. ¿Eh? Y yo para eso quiero hacerles ahora sí un breve paréntesis y nos vamos a 1895 con Freud, no con Le Bon. Porque cuando Le Bon estaba escribiendo Psicología de las Masas, Freud, neurólogo, 1895, Freud era neurólogo, y neurociencias, estaba estudiando y le interesó en ese momento escribir, digamos, ya neurólogo, él tenía mucho interés por la psicología. Y escribió un trabajo muy profundo en ese momento que se llamaba Proyecto de una psicología para neurólogos. Es delirante ese texto de Freud, porque empieza a armar dibujitos, era neurólogo y era bastante bueno, digamos, ¿no? Dibujitos de 1895, dibujitos de las neuronas, ¿no? Cómo se conectaban unas con otras, y empieza a delirar toda una psicología cerebral, ¿no? Y él dice, hay neuronas que retienen los estímulos, neuronas que tienen un umbral, que cuando ese estímulo lo supera empiezan a derivar hacia otras, digamos, entonces hay neuronas que pasan, que no pasan, bueno, y arma todo un aparato, todo un... Bueno, no anduvo, no le funcionó. Estuvo muchos años él, ¿no? Digamos, intentando laburar en eso, no le funcionó, quiere decir, o sea, él no quedó conforme con ese laburo, si bien, y de todos modos, muchas de sus hipótesis y de los modos que, ¿no? Él en ese momento desarrolló para pensar la neurología y demás, bueno, se fueron confirmando y hoy siguen confirmando. ¿Sí? Pero voy a ese texto, no para contarles de ese texto, sino para hablarles de una carta que él le manda a un amigo en ese momento. Y le dice, estoy muy metido en todo este proyecto y qué sé yo, y tengo dos ambiciones. Dos ambiciones tenía Freud en ese momento, 1895. ¿No? Todavía estamos a 30 años en el pasado respecto del momento que dice voy a usar mi concepto de libido. Y él decía, las dos ambiciones que tienen es ver qué pasaría con la psicología si yo meto en ella una especie de economía nerviosa, decía él, economía, ¿no? Entonces ven que se trata de una cantidad. Por eso yo les dije, dibuja las neuronas y les mete a eso una cantidad, una energía. ¿Eh? ¿Qué pasaría con la psicología si yo meto ahí algo del orden de la cantidad y lo maneja como una economía? Porque la cantidad también, ustedes saben, qué sé yo, la puede ser usada como una energía. Y no es lo mismo economía que energía. Ahí me dice, se nos termina, nos volvemos a conectar al mismo link con los cortes, ¿ok? 1895, entonces, ¿qué pasaría con la psicología si yo meto ahí un enfoque cuantitativo, es decir, una economía nerviosa? Lo segundo, dice él, la segunda ambición que yo tengo, es de lo patológico tomar lo que me sirva para explicar la psicología normal. Entonces, en la neurología, qué sé yo, algo patológico, una afasia, es decir, un tipo que tiene una lesión en el cerebro y se olvida cómo hablar, digamos, ¿no? Y entonces desde ahí uno, como una ingeniería inversa, dice, ah, entonces el lenguaje tal cosa, ¿se entiende? No importa qué, no les voy a contar ahora, pero se trata de, desde lo patológico, tomarlo como elemento para poder pensar qué puedo sacar yo ahí respecto de lo normal. Y cuando digo patológico, quiero también ir a esta idea, digamos, ¿no? Es como cuando uno intenta armar una estructura en el mercado. Puntos patológicos, le diría a un punto medio extraño, ¿no? Qué sé yo, como puede ser un mechazo súper largo que me marca a mí ahí un punto y dice, che, esto es raro, es una vela que eran todas de, ¿no? Un rango así chiquitito y de repente me aparece algo así, esto es extraño, ¿no? Se entiende en ese sentido, patológico no solo por enfermo, sino un caso raro, ¿no? Entonces, tomar de lo raro lo que a mí me explica algo de lo normal y la cuestión de las cantidades. Bueno, nos volvemos al 1920, ¿no? Freud, Psicología de las Masas. Yo les digo esto para que vean que estuvo el tipo 30 años con las mismas ambiciones en la cabeza, que no cesó nunca de pensar en eso, porque va a la psicología de las masas y dice,
En lugar de usar la sugestión, intentaré aplicar al esclarecimiento de la psicología de las masas el concepto de libido que tan buenos servicios nos ha prestado en el estudio de las neurosis. ¿Eh? Y ahora nos va a definir qué es la libido. Libido es una expresión tomada de la doctrina de la afectividad. Esto es filosofía, no importa, no nos va a importar, digamos, ¿no? Pero la doctrina de la afectividad va hasta Platón, digamos, ¿no? Hasta la filosofía, sus orígenes y qué es el afecto, los afectos humanos, digamos, ¿no? Cómo nos afectan los sentimientos y demás, pero no importa. Libido es una expresión tomada de la doctrina de la afectividad. Llamamos así a la energía, ¿eh? La libido entonces es una energía considerada como magnitud cuantitativa. Es una cantidad, es una energía, es una magnitud cuantitativa, pero entre paréntesis pone Freud, aunque por ahora no medible. Y toma, o sea, ya no, o sea, no me importa, ¿no? No me importa meterme en un laboratorio a medir si el amor vale 10 o 1000, pero se trata de una cantidad y ya con eso tenemos algo para hacer. Ven que el mismo enfoque que usaba en 1900, en 1800 también Freud. Por ahora no medible. Entonces es la cantidad por ahora no medible de aquellas pulsiones que tienen que ver con todo lo que puede sintetizarse como amor. Entonces, ¿qué es la libido? Bueno, todo lo que se puede sintetizar como amor. Ahora esperen porque vamos a seguir aclarándolo, pero piensen ahí todo lo que ustedes en algún momento de su vida llamaron o pensaron o creen que es el amor, va incluido ahí. El núcleo de lo que designamos amor lo forma desde luego lo que comúnmente llamamos así y cantan los poetas. Ahí empieza la definición de Freud, ¿no? Entonces por la poesía. Todo lo que ustedes vean un poeta, digamos, ¿no? Neruda, me gusta cuando calla, qué sé yo, bueno, todo eso está incluido. Desde luego, digamos, ¿no? Además, dice, el amor cuya meta es la unión sexual. Bueno, obviamente, eso también está incluido. Pero no apartamos de ello lo otro que participa de ese mismo nombre. Por un lado, el amor a sí mismo. Anoten esta, o bueno, no nos anoten, pero empiecen a prestar atención, ¿eh? El amor a sí mismo. Por el otro, el amor filial, ya digamos, ¿no? A la familia. Y el amor a los hijos, la amistad y el amor a la humanidad. Ven que son todas formas del amor, digamos, ¿no? O sea, tampoco va a quedar excluido de ahí. Y esto es lo que me interesa, porque ven que ahí se trató siempre de personas, el otro, la familia y qué sé yo, bueno, pero tampoco van a poder sacar de ahí la consagración a objetos concretos e ideas abstractas. ¿Está bien? Entonces ven que Freud agarra un término, libido, dice todo lo que la filosofía habló del amor, Platón, digamos, ¿no? Todo lo que la filosofía habló del amor, yo lo voy a tomar con este término libido y ahí meto que con la libido uno puede amar a la familia, a los hijos, a lo sexual. Ahí hay un pequeño, ¿no? Eso el psicoanálisis lo entiende rápido, ustedes por ahí no, pero digo, se puede desexualizar el amor, es decir, se trata de agarrar una fibra del amor y sacarla, y eso es bastante fácil de hacer, desexualizarlo, pero es el mismo amor. Eso a Freud le valió que le escupan los zapatos, digamos, ¿no? ¿Cómo vas a decir que una madre con su hijo cuando le chupa la teta, eso es sexual, eso es horrible, qué sé yo? Es amor desexualizado, pero ¿no? Pasa por ahí. Entonces, bien. Uno se puede consagrar entonces a objetos concretos y a ideas abstractas. Insisto en esto, vuelvo ¿no? al punto, porque eso que está llamando un objeto o una idea, después va a poder reemplazar el lugar del conductor de una masa. Por eso yo traigo esto y lo subrayo, ¿no? Para que entiendan que ahí uno puede poner incluso algo totalmente inanimado y entonces las masas pueden ir a la muerte, como decíamos, qué sé yo, por una bandera, ¿no? O por la idea de la libertad, o por la idea de la igualdad, o por la idea del capital, o pongan la que quieran, no importa. Todas las masas funcionan del mismo modo. ¿Eh? Bien. Bueno, para terminar, dice, el eros del filósofo Platón se corresponde totalmente con la fuerza amorosa, la libido del psicoanálisis. Entonces, si se quieren ir a leer a Platón y lo que él llama eros, pero Freud eso le llama eros, y ustedes saben, Freud siempre trabajó con oposiciones, ¿no? Las pulsiones de amor y él le ponía las otras, las pulsiones de muerte, ¿no? Pero ahora estamos hablando del amor. Ahora, la pulsión de muerte también va a estar metida en todo esto, tiene que ver con todo esto. Solo que en las masas, bueno, eso va a encontrar alguna especie de tratamiento o algo vamos a hacer con esa pulsión de muerte. Lo vamos a ver dentro de un rato. Pero bien, ¿qué hizo entonces con la libido Freud para poder decir, y ahora sí, yo creo, ¿saben qué vamos a hacer? Voy a cerrar la reunión, tomamos un minuto y nos vamos a hablar ya sí ahora de la estructura, con eso cerramos, porque con estos que ya tenemos, digamos, ¿no? La libido, ya nos podemos ir a montar la estructura libidinal,
Ahí le podemos poner la palabra. ¿Te acordás, Gonza? Yo creo que ayer, el viernes, cuando hablamos, te lo decía, ¿no? ¿Qué es lo que mantiene unida una masa? Freud va a decir una estructura libidinal, es decir, una estructura de amor. Pero para entender cómo se monta, no nos va a servir todo lo que nos dijo León, porque no lo explica. Vamos a necesitar algún... Yo ahí les tengo subrayado, Marce, ves que casi de memoria, pero bastante parecido a lo que te decía, ¿no? La fórmula. Freud dice acá, les voy a poder presentar la fórmula. Vamos a necesitar también hacer algunos paréntesis e irnos a leer un poquito algunos conceptos de Freud, por ejemplo, que es el ideal del yo, digamos, ¿no? Pero enseguida lo vamos a entender. Dos mecanismos vamos a necesitar entender cómo monta Freud la estructura libidinal, ¿no? Entonces la respuesta de Freud ya sabemos, dijimos, lo que mantiene unida una masa es la libido. ¿Se acuerdan que era la primera de sus preguntas de investigación, ¿no? ¿Qué mantiene unida una masa? La libido, ya lo tenemos, esa es la respuesta. El amor, el amor. La segunda pregunta era, ahí, nos faltaba Gonzalo, perfecto. La segunda pregunta era qué modificaciones, digamos, ¿no? O sea, cuáles son las modificaciones que sufre el sujeto. Bueno, entonces las modificaciones que sufre el sujeto ya también podemos ir diciéndolo porque ese es el concepto freudiano, digamos, ¿no? Son alteraciones en el yo. Y ahí volvemos al título del texto, Psicología de las masas y análisis del yo. Ven que eran necesarias las dos cosas, es decir, el análisis del yo es necesario para poder explicar lo que pasa en la psicología de las masas. Bueno, y analizando el yo, Freud se dio cuenta que dentro de él no era todo conciencia. ¿No? Ahora vamos a ir a entender entonces esta partecita que yo necesito separar del yo para que ustedes me entiendan qué es lo que está en juego en el proceso de la psicología de las masas. Y no es muy difícil, hay que separarlo, que yo les decía Freud en algún momento, al final de su obra llama una provincia dentro, ¿no? Otra provincia. Está la provincia del yo, está la provincia del ello, la habrán oído nombrar, ¿no? El ello y el superyo en algún momento, esas tres provincias freudianas, son las tres provincias que él diseña, digamos, ¿no? El yo, el ello y el superyo. El ello, la palabra alemana, esto a mí me vuela la cabeza, es interesante. La palabra alemana para nombrar al ello es una E y una S, es. ¿Y vieron cuando ustedes me dicen es más fuerte que yo? Literal, ello más fuerte que yo. Es así, es el ello. El ello es la energía, es el reservorio, decía Freud, de las pulsiones. O podemos decir hoy el reservorio de la libido, lo que estamos hablando, ¿no? Cuando hablamos de las pulsiones, es un plural que lo podemos unir todo en libido. Entonces, ahí tienen. El ello es ese reservorio, es ese receptáculo, es la batería del celular, si ustedes quieren, ¿no? Luego está el yo, y vamos a separar de ahí, Freud lo termina de desarrollar después de Psicología de las Masas, el super yo. Cuando está escribiendo Psicología de las Masas no tiene el super yo, entonces él necesita separar, yo les decía, una función que va a llamar ideal del yo. Ideal del yo. ¿Bien? Entonces, voy a leer un segundito, qué es un ideal del yo. Esto sacado del diccionario de psicología, el diccionario de psicoanálisis, perdón. Diccionario yo también se los voy a pasar cuando les pase la bibliografía. El ideal del yo es una instancia de la personalidad que resulta de la convergencia y de la convergencia del narcisismo, perdón, de la convergencia del narcisismo, que es el amor por uno mismo. El narcisismo para el psicoanálisis es el amor por uno mismo. Entonces, el ideal del yo resulta del amor por uno mismo y de las identificaciones que uno fue teniendo con los padres, con los sustitutos de esos padres y con ideales colectivos. Entonces, ideal del yo es una provincia, es una instancia que se separa de nuestra conciencia, de nuestro yo, en donde se van inscribiendo ahí los ideales de nuestra comunidad, los ideales que, ¿no?, nuestros padres nos fueron hablando y diciendo. Ahora, todo esto yo quiero que entiendan también que es de manera inconsciente. Es decir, no es que uno frente a esto puede decir, bueno, a mí esto no me gusta, entonces este ideal que mis viejos cuando tengo 2 años, digamos, ¿no? O sea, me están metiendo en la cabeza, yo voy a elegir que no. Eso se graba de manera inconsciente. Son voces que nos hablan. Les voy a leer una cita tomada de otro texto de Freud que se llama Introducción del Narcisismo, cuando estaba pensando en todo esto, 1914. La incitación para formar el ideal del yo, ¿ven? O sea, ¿qué es lo que incita para que en un sujeto, ¿no?, se forme el ideal del yo? Partió en efecto de la influencia crítica de los padres. ¿Eh?
Partió de la influencia crítica de los padres. Y ahí pone una coma, ¿no? Un paréntesis, dice, ahora agenciada por las voces. Yo le voy a explicar qué quiere decir esto, ahora agenciada por las voces. Freud está estudiando a los locos, a los que escuchan voces. ¿Se entiende? Lo patológico. Yo sé que esto por ahí es un poco árido, perdónenme, pero es muy importante porque una vez que entiendamos esto, digamos, vamos a entender de qué va toda la psicología de las masas, ¿no? Entonces, Freud escucha a esas personas locas, ¿no? Que la psiquiatría llamaba locos, que son los que escuchan voces. Que la psiquiatría dice, che, vos estás loco porque esa voz no existe. Vos la estás escuchando, pero no existe, yo no la escucho. ¿Se entiende? Pero Freud dijo, no, pará, porque esto que en lo patológico se expresa, pasa en todos. Todos tenemos voces adentro de nuestras cabezas, agenciadas, como si fuese una agencia de la FIP. Viene la FIP y me abre una agencia, ¿se entiende? Las voces están agenciadas, solo que lo normal, lo que llamamos la normalidad, lo que la psiquiatría llama la normalidad, esas voces están calladas, son una conciencia moral. Una conciencia moral son nuestros valores, nuestras costumbres, más o menos tenemos idea. Creo que fue un trueno eso, disculpen si escucharon. ¿Eh? Pero entonces entienden, digamos, ¿no? De qué se trata. Los locos lo que escuchan son voces habladas que le hablaron, que le vuelven de afuera. Esa es la locura en todo caso, pero esas voces no son locas, ¿sí? No es que deliran un delirio, deliran una realidad efectivamente hablada y acontecida. La influencia crítica de los padres y a la que en el curso del tiempo se fueron sumando, porque no es solo los padres, los que nos moldean, los que nos separan dentro de nuestro yo, esa otra provincia chiquitita pero bastante dura, que es el ideal, digamos, ¿no? Se sumaron los educadores, los maestros, ¿ven, no? Porque en la época de Freud estaba siempre la figura de la gobernanta, la niñera, digamos, ¿no? Le criaban más a los niños las gobernantas que las familias, ¿no? Los educadores, los maestros, y como enjambre indeterminado e inabarcable, todas las otras personas del medio, los prójimos, la opinión pública, ¿ven? Es muy importante toda esta frase, yo la quiero subrayar, incluso sobre todo la palabra enjambre, porque la vamos a necesitar mucho más adelante, al final de todo este recorrido, no sé cuándo llegaremos, pero cuando pensemos qué pasa en las masas hoy en la modernidad. Mucho más que esta estructura freudiana de la que nos está hablando va a ser la figura del enjambre. Van a ver que la estructura de Freud no es un enjambre, es otra forma. Pero bueno, insisto en esto, entonces, ¿cómo se forma ese ideal? ¿Qué es lo que incita a que se forme? La influencia crítica de los padres, los educadores, los maestros, y como un enjambre indeterminado, ven que se arma ahí un quilombo adentro, ¿no? Una ensalada, es un enjambre indeterminado e inabarcable. No es que uno puede decir, contame tus valores, y yo entonces digo, oye, mira, mis valores son, ¿no? Y hago una listita ahí, los 10 valores de Manuel Galup, no, son contradictorios a veces entre sí, uno apunta para allá y el otro para acá, porque sí, mi viejo era recontrafacho y qué sé yo, pero la gobernanta que te crió era comunista de no sé dónde, y el otro, ¿se entiende? Y en el inconsciente le importa tres carajos todo eso. No hay contradicción, ¿se acuerdan lo que decía León? No necesita argumentos lógicos, la contradicción no le importa, eso es así. Entonces, bien, todas las personas del medio, los prójimos, si me interesa esto, Gonza, Bouza, vos, o sea, de sobra lo entenderás, digamos, ¿no? Y la opinión pública. Ven que eso nos sigue toda la vida bombardeando, porque esto no es que, bueno, al niñito pobre formen de sus ideales y su ideal del yo, no. Toda la vida abierto eso, toda la vida abierto. Y no decido si se me graba o no, ¿eh? Lo vi y se grabó. Entonces guarda, ¿no? Ahí, cuando uno cree que está yendo a la opinión pública a informarse, o que cree que está yendo a las redes a informarse de cosas, digamos, ¿no? Porque una vez que entró, entró. Yo no sé muy bien hasta dónde esa idea se implanta y se ramifica y qué reacomoda de mis modos de pensar, de entender, ¿no? Entonces, sobre todo, es. Y sobre todo guarda con los oídos, que no se pueden cerrar. Pues los ojos uno los cierra, la boca uno la cierra. Hay algo ahí con los oídos, en la nariz también tiene algo que no se puede cerrar, pero bien. Bueno, entonces ven que se trata ahí de vuelta, ¿no? De las voces esas que escuchaba Freud de los locos, le dieron eso patológico, la entrada para entender qué es el ideal. ¿Está bien? A ver, denme un segundo, pues les quería leer algo más. No, bueno, no importa. No importa, listo. Vamos a volver a la psicología de las masas. Freud, entendimos un toque qué es el ideal, digamos, ¿no? Ahí. Bueno, y ahí Freud entonces nos dice una masa, de esta como nos habla Le Bon, ¿no? La masa de la que nos hablaba Le Bon, una masa primaria de esta índole,
es una multitud de individuos, ¿ven? Heterogéneo, una multitud de individuos que han puesto un objeto, uno y el mismo. ¿Ven que se trata de tomar un objeto? Y ese objeto después puede ser una persona, puede ser una idea, puede ser un ideal, no importa, digamos, ¿no? Lo habíamos leído antes, puede ser cualquiera de esas cosas, un objeto concreto, una idea abstracta, una multitud de individuos que han puesto un objeto, uno en el mismo, en el lugar de su ideal del yo. ¿Está bien? Se coloca ahí, en el lugar del ideal del yo. Ese es el primer mecanismo, entonces, que yo necesito que entendamos. La frase sigue y ahora vamos a ir, pero denme un minuto porque tenemos que darle varias vueltas a esta frase. Pero entonces, un objeto, uno y el mismo para toda la masa, ¿eh? Todos comparten ese mismo objeto y que se coloca en ese lugar complejo, que dijimos el ideal del yo. ¿Eh? Y a ese mecanismo, Freud lo va a llamar el mecanismo de la idealización. Es un mecanismo psicológico. Hay varios, digamos, ¿no? No importa, está la proyección, la sublimación, la represión, la negación. Ustedes habrán escuchado, incluso algunas de esas palabras las usarán, digamos, ¿no? Vos estás negando, vos estás proyectando, digamos, no importa. Son mecanismos psíquicos. La idealización es esto. Es un mecanismo por el cual tomo un objeto concreto, el que sea, y puede ser el propio yo, y lo convierto en un ideal, es decir, lo elevo, ¿no? Lo elevo a una especie de idea completa en sí misma, cerrada, ideal, que no tiene fallas, que es perfecta, ¿se entiende? Que no tiene falencias. ¿No? Exactamente, por eso Freud dice, guarda porque esto que yo estoy diciendo, che, esto pasa en la masa, pasa en el enamoramiento y pasa en la hipnosis. La hipnosis vamos a dejarla, la perdimos en el camino, yo creo que ya no sé si se sigue usando hoy en día, pero hay libros enteros, digamos, ¿no? Pero se entiende que es exactamente, Marce, como vos decís, es lo mismo que en el enamoramiento. ¿Eh? Se convierte en su objeto en ideal. Yo no le pido nada, digamos, ¿no? O sea, no le veo ningún defecto, es de todo perfecto. Bueno, déjenme, porque yo creo que había recortado alguna cita más para leerla. No sé si. Idealización. También del diccionario de psicoanálisis, yo les decía, esos libros después los van a tener, pero para que tengan la definición de diccionario, ¿eh? De la idealización, este mecanismo que estamos usando ahora. Es un proceso psíquico en virtud del cual se llevan a la perfección las cualidades y el valor del objeto. ¿Está bien? Eso es la idealización. ¿Eh? Bien. Entonces, primer mecanismo para formar una masa, idealizar un objeto. Entonces, la masa la pueden formar un sujeto y alguien a quien yo idealizo, o la pueden formar una multitud de individuos, digamos, ¿no? Y ese mismo objeto idealizado. Ahora, una vez que todos idealizamos ese mismo objeto, es decir, lo colocamos en nuestro lugar del ideal, ¿eh? Tenemos algo en común. Todos pusimos ese mismo objeto en el lugar. Entonces, a consecuencia de lo cual, dice Freud, ¿eh? Como todos pusieron el mismo objeto, a consecuencia de lo cual se han identificado entre sí. ¿Y cuál es entonces ahí la identificación? Bueno, otro proceso. Ya tenemos la idealización, Freud necesita los dos procesos. Ven que Le Bon era la sugestión y el contagio. La sugestión, uno puede decir, es el lazo de idealización, ¿no? Porque el que sugestiona es el líder, con sus palabras mágicas, ¿no? Entonces, para que alguien esté en el lugar del líder, debió ser idealizado. Bueno, me puede sugestionar. Y luego entonces me falta el contagio que decía Le Bon. Freud al contagio lo va a llamar identificación. La identificación es un contagio. Yo me identifico con aquel, me pasa lo mismo. Ven que son más o menos los mismos procesos, pero con conceptos diferentes. La sugestión a Freud no le cerraba, la libido es un concepto para él. Yo no se los desarrollé a ustedes, no les expliqué de dónde viene y qué sé yo, pero ustedes son buenos, me van a creer que eso se sostiene. Porque si no, tendríamos que hacer, digamos, un cuatrimestre entero de lo que es la libido y demás, digamos. Claro, idealícenme, digamos, ¿no? Acríticos, o sea, no me cuestionen. Bueno, ven por qué tampoco quería que sea una masa esto, digamos, ¿no? Porque nos teníamos que poder cuestionar. Después, si quieren, lo pensamos, no tengo el más mínimo problema, ¿eh? Agarramos 1914 Freud, nos leemos Libido y metemos 10 domingos más, yo la paso bien. Pero bueno, volvamos a la fórmula. Necesitamos esos dos mecanismos, digamos, ¿no? Y ya entendimos todo con esto. Todo lo que nos quiere decir Freud. Primer mecanismo, entonces, necesitamos idealizar un objeto, ¿no? Y todos los miembros de la masa deben idealizar el mismo. Una vez que eso fue idealizado y se inscribió en ese lugar del ideal del yo, ahí entonces yo me puedo identificar con los demás. Y ahí entonces yo ya tengo, ven, eso es lo que forma, lo que Freud llama la estructura libidinal. La estructura son estas líneas que ustedes ven, ¿no?
que por un lado conectan, ¿ven? Un objeto con el ideal, ¿no? Lo ven ahí atrás. Otro objeto con el ideal, ¿no? Y ven que acá Freud nos pone los yoes. ¿Eh? ¿Se entiende esa estructura? ¿La van entendiendo, digamos, no? Ahí tenemos tres yo. Estamos, qué sé yo, acá estoy yo, acá está Gonza y acá está Marcelo. ¿Está bien? Estamos nosotros tres, cada uno por su lado. ¿No? Presten atención a este gráfico de Freud, son gráficos bastante básicos, pero es muy interesante lo que dibuja. ¿Ven que acá pone objeto exterior? Objeto exterior. Hay un objeto exterior. Eso es un objeto exterior, literalmente exterior. Radicalmente exterior. Exterior a nosotros, nosotros sujeto. Está fuera. ¿Eh? Es un objeto exterior. Ven que hay líneas punteadas y después ya cada yo tiene su objetito con el que se relaciona. No es el objeto exterior. Tampoco dice objeto interior. Dice objeto. Piensen ahí, qué sé yo, si saben algo de filosofía, ¿no? La relación de sujeto-objeto, ¿no? Vieron Descartes, ¿no? El sujeto y el objeto, esa cuestión filosófica. Bueno, no importa, la relación del sujeto con su objeto es la relación que piensa generalmente la filosofía. Pero a mí lo que me interesa que entiendan es esto. El exterior es una cosa, pero cuando yo hablo del objeto estoy hablando de algo que está dentro de mi cabeza ya. Ven que psicología individual, psicología social, de repente es algo medio raro, todo mezclado, no se termina de entender, no tiene una forma en donde yo pueda decir, che, esto empieza y termina acá y esto empieza y termina allá, ¿no? Hay ahí una especie de torsión medio rara. A este objeto que Freud pone acá, que le llama solo objeto, algunos autores después le llamaron objeto transicional, es decir, una zona de transición entre el afuera y el adentro. Pero a lo que quiero ir con esto es que el objeto exterior está ahí afuera. Luego, adentro nuestro, cada uno de nosotros tiene un objeto. Ya no es el mismo, pero es un objeto que creemos que es el mismo. Es compartido en ese sentido. Y ese objeto es el que se va a poner en el lugar del ideal. Ven, Freud lo manda para allá atrás, detrás del yo. El yo es la conciencia. Esto está detrás de la conciencia. ¿Se acuerdan que yo les decía es una puertita que se abre? ¿Cómo se abre esa puertita? Ven que saltea al yo esta cuestión. No pasa por la conciencia. No es de, me convenciste con tus argumentos, vas a ser un mi líder y yo voy a ir con vos a la muerte. No, es un portal que se abre, pero que pasa por otro lugar, ¿no? Y que tiene que ver con este mecanismo de idealizar algo, ¿no? De idealizar algo. Sí, como para nombrarlo, digamos, ¿no? Sí. La razón, la lógica, ponerle conciencia. Ponerle conciencia. Ahora, ahora, ven que Freud decía, bueno, esto es el capítulo del que habla todo esto Freud se llama Un grado al interior del yo. Entonces, dentro del yo se separa esa provincia que le llamamos ideal del yo. No sucede en otros lugares. Sucede ahí mismo en el yo. Entonces, el yo no es pura conciencia. Ven, ¿no? Hay partes del yo que no conocemos tanto, pero bien, el yo es la conciencia y el ideal es esa otra instancia que se abrió allá atrás. ¿Eh? Y de la cual, bueno, en todo caso, Freud dice es una instancia aspirativa, el ideal. Todos tenemos ideales y hacia eso aspiramos a ser, ¿no? Ahí aspiramos a llegar, digamos. Y eso cuando llegamos a un toque se siente bien. Ya con esto sí errores quería encontrar, lo que pasa es que yo perdí todos mis papeles, seguro no lo voy a encontrar. Algunas, algunas liñitas respecto del ideal y del yo. Pero bueno, se los digo yo, no importa. Vamos a hacer el juego. Así entienden también cuál es la relación entre el yo y el ideal. Bueno, ya perdí los papeles, mezclé todo. Conductor en la masa. ¿Se acuerdan que decía Lebón? Puede ser cualquiera, ¿no? Cualquiera que esté fascinado por una intensa creencia. Uno puede decir, uno que está fascinado por una intensa creencia, ¿no? Esa intensa creencia es una especie de ideal. Esa persona fascinada por una intensa creencia, podemos decir, su yo y su ideal coinciden, ¿no? Eso va a ser un conductor. Alguien que al menos hace creer que su yo y su ideal están coincidiendo. ¿Qué es un yo y un ideal que coinciden? Todos ustedes lo van a haber vivido en algún momento de su vida, qué sé yo, cuando les nació un hijo, cuando se recibieron, cuando alguien, digamos, ¿no? Que ustedes estaban enamorados en el momento del enamoramiento les correspondió o lo que sea, ¿se entiende, no? Un momento donde alguien viene y me dice, che, vos sos grande, vos sos fantástico, y yo eso lo creo verdaderamente, y eso coincide, se siente agradable. Vamos a lo patológico, porque Freud se acuerdan, digamos, ¿no? Me vuelve loco pensar desde lo patológico, las manías, ¿no? Las manías.
Las manías o esos que se llaman los bipolares, ¿vieron? Las bipolaridades, ¿no? Que van de lo más extremo de creerse que son una masa, está todo bien, súper perfecto y qué sé yo, y al otro día uno como los encuentra, hechos mierda, digamos, ¿no? Bueno, ¿cuál es el otro extremo? ¿No? Las manías, las depresiones, digamos, ¿no? Las melancolías, digamos, todas esas cosas que deprimen. Y eso es cuando el yo y el ideal se separan demasiado, ¿ven? Si mis ideales quedan demasiado lejos, yo me siento miserable y eso se siente horrible. El día que traicioné a un amigo, ¿no? O a una novia, o lo que sea. Es decir, algo que traicioné quiere decir no que a ella le falté, viste, la verdad y qué sé yo, sino que actué no conforme a mis ideales. Ahí siento culpa, ¿no? Ahí me siento mal, ahí siento. ¿Se entiende entonces esa relación entre yo e ideal, digamos? Todos los tenemos. Hay pequeños momentos donde eso coincide y eso se siente bien, en un logro, ¿no? Y uno infla el pecho, se dice eso, ¿no? Infla el pecho, ¿no? Ahí es cuando yo e ideal coinciden. Ese es el momento ideal para construir un líder. Pero ven que todo eso puede ser actuado. Acá somos todos bastante grandes, así que van a entender esta frase. Y síganme que no lo voy a defraudar, digamos. Síganme que yo sé dónde voy. Era un cachivache o no, no importa. Y no lo digo ideológicamente, pero se entiende. No, síganme. Y no hay frase ahí, dígame que no lo voy a defraudar, no importa, digamos, ¿no? Pero alcanza con que vos te lo creas, el caudillo, digamos, ¿no? O sea, alcanza con que alguien se lo crea y lo venda de ese modo. Entonces, ¿cómo construir un conductor? ¿Quién está en condiciones de ser un conductor? Aquel que puede hacer las veces de alguien que coincide en su yo y su ideal. Luego, para ser miembro de la masa, y ahí entendemos entonces, para caer rápidamente en todo esto, ¿cuál es el mejor de los sujetos? Ya lo entienden, digamos, ¿no? El que tiene el ideal bastante lejos, ¿no? Las personas que están deprimidas, que se sienten horribles, que están tristes, que no tienen, digamos, ¿no? Que no pueden en su vida, qué sé yo. Incluso, porque hoy, ahí vamos, y a eso yo quería llegar, porque al lado de las grandes guerras y qué sé yo, vinieron también las grandes inflaciones en las monedas y las grandes depresiones en los mercados, y esos fueron los momentos donde vinieron los grandes movimientos de masa. Entonces, lo que decía esto lo decía Deleuze, ¿no? Un filósofo francés que vino, ¿no? Bueno, bastante contemporáneo, murió en los años 90. Él decía, hay que pedirles explicaciones a las masas porque desearon el fascismo. El nazismo ganó como movimiento democrático arrasando en las urnas, con números altísimos. Y no fue el único ejemplo, digamos, ¿no? Por poner ahí el mal mayor. Pero se entiende, ¿no? Entonces, momentos donde los ideales de una gran comunidad, es decir, qué sé yo, cuáles son los ideales de vivir tranquilo, tener para comer y qué sé yo, quedan hasta esos que son los más sencillos, demasiado lejos, son los momentos ideales, el caldo de cultivo ideal para que surjan, ¿no? Liderazgos, ¿no? Fuertes, severos, que hablen enojados, que repitan cosas con unción, que golpeen, digamos, ¿no? Y frases vacías, no importa si son contradictorias o no, y ahí entonces va la masa detrás. Porque hace falta eso. Si yo en mi casa, yo solo, estoy enojado, estoy frustrado, me siento horrible y qué sé yo, y ahí afuera veo uno que dice, che, rompamos todo, ¿y por qué no? Hagamos masa, dale, rompamos todo, ¿no? Bueno, me das un poquito un pie para decir, digamos, ¿no? Que esto surge de algo que tiene que ver con eso, pero más que para buscar la felicidad, qué sé yo te diría es para buscar la seguridad. Freud, cuando se va a preguntar, bueno, pero para, ¿de dónde carajo viene todo esto? Pues yo les dije, hay muchos tipos de masas diferentes. Yo hoy les hablé de una, digamos, ¿no? La de Le Bon, y como Freud dice, che, esa es la estructura que se monta. Ya lo vamos a dejar para la próxima, yo ahora quiero cortar de hablar, aparte para escucharlos un ratito y ver cómo ¿no? resuenan estas cosas, pero hay un origen respecto de esto, de la psicología de las masas, y Freud dice, che, para, yo esto lo voy a remontar a lo que se llama una horda, una manada. Ahí ya hay una sutileza. Y vieron que esas palabras se usan como si fuesen la misma cosa. Yo les dije, yo quiero pasemos de las nociones comunes, digamos, ¿no? Entonces en el mercado se dice la masa, la manada. No es lo mismo. La manada, la horda, le dice Freud, la horda primitiva, es todo una especie de, yo le diría, no sé si es un mito, es una construcción teórica que hace Freud tomada de Darwin. Que si yo me voy a ir al origen, y en el origen, la manada era más bien una horda, un macho fuerte y
todos los demás que eran cuidados por él. Piensen en el león. La manada no es lo mismo que una masa, la manada. Y ahí esto tiene que ver, decía Freud, parece, con la seguridad, ¿no? La garantía de que te van a cuidar. Y bueno, los seres humanos, sobre todo, somos animalitos que nacemos muy indefensos. Necesitamos un montón ser cuidados para sobrevivir. Un montón de tiempo. Recontra cuidados, ¿eh? Alimentados, ¿no? Hidratados, limpiados. Bueno. Entonces, la seguridad, ahí, Marce, es donde es algo, yo te diría, natural, biológico, si querés, antropológico, es una fuerza que se entiende, la de la seguridad, nos sentimos muy desvalidos en soledad, es muy difícil estar solo. Ahora piensen esto, ¿cómo creen que es el lugar del conductor? Es un lugar bastante solitario, ¿se entiende? Cuesta un montón sostenerlo. Todo el mundo cree y sueña y piensa que está buenísimo ser líder. Claro. Todo el mundo sueña y piensa y cree. Ujú. Bien, bien. Sos tu propio líder, ¿no? Bien. Pero ver entonces que esto es muy importante porque, de vuelta, o sea, es que en la masa se suele pensar eso, qué lindo el lugar del líder, tener todo el poder y decidir y qué sé yo, todos lo piensan eso, es un pensamiento que circula todo el tiempo. Luego cuando uno está ahí es muy difícil de soportar, muy pocos pueden. Por eso muchos prefieren pagar, qué sé yo, señales antes que sacar sus propias decisiones en el trading, ¿se entiende, digamos, ¿no? Porque el lugar de liderazgo implica todo eso, toda la responsabilidad, bueno, ¿no? Es un lugar bastante solitario. Último, última frase yo les quería decir hoy, siempre les digo última, porque tengo mil más, pero esto lo quería decir porque es muy importante. El yo, el yo, esto de lo que venimos hablando hace rato, Freud dice, o una forma de definirlo de Freud es una masa de representaciones. Una masa en este sentido del que estamos hablando, ¿eh? Una masa de representaciones. Representaciones, ustedes pongan ahí de vuelta un igual y pueden decir idea, por ejemplo, o pensamientos, o palabras, no sé, se entiende a dónde voy con eso, digamos, ¿no? Una masa de representaciones. Eso es el yo. Entonces ven que la psicología social, la de las masas, es simultáneamente, dice Freud, lo mismo que la psicología individual. Si yo quiero pensar cómo funciona un sujeto, qué es un sujeto, es una masa de representaciones. Son un montón de ideas inconexas, heterogéneas. ¿Qué dijo papá? ¿Qué dijo mamá? ¿Qué dijo la profesora de patín, el profesor de piano, el qué sé yo, la gente mala que te hizo cosas horribles? ¿Se entiende? Todas esas representaciones, ideas que nos fueron quedando, se conforman en algo así como una masa, a partir de una ilusión, que es la ilusión de coherencia, de consistencia, de que yo, soy uno. ¿Se entiende? Es una ilusión, porque no lo somos, en donde nos ponemos a analizarnos, bueno, y ustedes saben, yo intento con ustedes hacer algo de análisis y todo el tiempo encontramos, che, esto es contradictorio, che, acá te estás tironeando para allá, pero otra parte tuya quiere ir para allá, ¿no? Nos contamos un sueño que parece raro y decimos, che, al final no era tan raro porque era este mensaje que yo lo entiendo desde acá, se entiende todo eso, digamos, ¿no? Entonces, es una ilusión el yo. La masa pide ilusiones, ya te doy la palabra, Marcel. La masa pide ilusiones, porque la ilusión finalmente es lo que mantiene también cohesionada, Freud decía, como una cohesión externa. Le hace fuerza para mantenerla. A esos lazos libidinales, ¿vieron? Yo te idealizo y yo me identifico con vos, son los dos lazos, se mantienen con la ilusión. Y la ilusión, Freud dice, es muy, muy, muy simple. Se trata de una ilusión que es una justicia distributiva, le va a llamar. El líder los ama a todos por igual. ¿Por qué? Si yo voy a armar al líder, si yo lo voy a amar, lo voy a idealizar y lo voy a amar, espero algo de vuelta, digamos, ¿no? Y eso que necesito y que espero de vuelta, tiene que ser parejo, porque si lo amaste más a él que a mí, y ahí ya la cosa empieza a no cerrar tanto. Entonces, la masa necesita que el líder los ame a todos por igual. Habrán escuchado los discursos políticos, no importa, de vuelta, derecha, izquierda, centro, arriba, abajo, todos terminan, los quiero mucho, ¿eh? Los abrazo y el qué sé yo. Entonces, el líder debe amar a todos por igual. Ahora, no se trata literalmente de que entonces viene el líder y les da un besito en la cabeza. Se trata de que la cosa es pareja para todos. Si es un líder en el trabajo, nos va a dar las vacaciones igual, parejo para todos. ¿Se entiende? Si es un padre, una madre, va igual a amar a todos sus hijos por igual. Y si es la Constitución,
porque eso también es una idea abstracta que nos une a todos, digamos, ¿no? Como masa de argentinos, por ejemplo, si es la Constitución, la ley es pareja para todos, ¿ven que se trata de lo mismo? Pues si yo no creo en esa ilusión, es una ilusión, ¿a ustedes creen verdaderamente que la ley es pareja para todos? Bueno, no hay uno de ustedes, creo, que me va a decir, no, no, sí, efectivamente en este país, ni en este ni en ningún país, la ley es pareja para todos. ¿Se entiende? Pero es una ilusión a la que necesitamos creer, necesitamos creer en ella, ¿no? Entonces la ilusión ahí, ¿no? Es lo que viene, decía Freud, a dar una cohesión externa. Psicólogo argentino que se llamó Ricardo Malfé, que fue eh, el primer director de la cátedra de psicología institucional, que es la materia que yo doy, que a mí me apasiona eso, digamos, la psicología institucional. Él decía que las organizaciones, las instituciones, duran lo que dura la ilusión que las sostiene. No importa qué organización sea, la organización dura lo que dura la ilusión que lo sostiene, ¿no? Piensen ahí, Bitcoin, piensen ahí, lo que quieran, digamos, ¿no? Y esa palabra hodl, por ejemplo, que hoy, si nosotros la pensamos, ustedes ya sabrán dónde la podemos colocar, digamos, ¿no? ¿Se entiende? En el lugar del ideal. Y es lo que une esa masa Bitcoin. Y eso es inquebrantable. Y no importa que se funda un proyecto, que después se funda otro proyecto, no importa ni que pierdas 10.000 millones de dólares, no importa. Mientras eso sea ilusión, mientras eso esté idealizado y nos mantenga unidos como masa, vamos al muere. Yo voy a morir con esas botas puestas. Está colocado en mi lugar ideal, hay un montón de gente, ¿no?, que me acompaña en eso, soy invencible, no me importan tus argumentos lógicos, no me vengas a mostrar un gráfico que dice que se va a ir a no sé dónde, yo no lo voy a creer, ¿se entiende? De esa ilusión depende la existencia misma de la masa, entonces si dejo de creer en eso, me desintegro. Ahora sí lo último, perdón, porque esto era importantísimo, me estaba olvidando, tenemos que decirlo también. Los afectos que circulan. Y ahí vamos a esto que ya posta, les digo en serio, es lo último, porque igual después lo vamos a retomar en otra charla, pero dos afectos nada más. Ven este gráfico, a mí me da urticaria verlo, el que les puse, ahí me vuelve loco. Sí, Gonza, ya, ya me lo han escuchado decir. Porque claro, a mí me dicen esto, pero digo, si en el mercado se puede shortear, es ilógico esto. O me tenés que dar este mismo gráfico con todo dado vuelta, o sea, no tiene ningún sentido. Ahora, yo necesito solamente dos afectos para explicar todo lo que sucede en las masas. La angustia, que después yo la puedo colorear como desesperación, como miedo, como lo que quieras, qué sé yo, todas esas boludeces que ponen ahí que no son afectos, no son afectos. La desesperación, o sea, no. La angustia, la angustia que es un afecto, yo les diría, originario, que después se viste con otros, digamos, ¿no? Otros talantes, ¿no? Se viste con otros colores, pero es la angustia y el pánico. Con esas dos cosas yo explico todo lo que pasa con la psicología de las masas, todos los afectos que pasan en las masas, ¿no? Cuando yo estoy convencido en el momento de plena intensidad en la idea, plena intensidad en la idea, la estructura liminal firme, fuerte, digamos, bueno, ahí ya saben, sentimiento de omnipotencia. No hay miedo, no hay nada, no hay nada, omnipotencia. Ahora, cuando algo me hace dudar, ¿no?, cuando esos lazos se empiezan a aflojar, el sentimiento que aparece es angustia. Angustia. La angustia que después tiene graduaciones, ¿no? Pero Freud dice la angustia es siempre una señal de que la cosa no anda, decía Lacan. Entonces cuando yo veo que de repente, ¿no?, el gráfico yo creo que tiene que llegar hasta ahí y no llega y me empiezo a angustiar y dudo y qué sé yo, ¿no? La cosa no anda, angustia. Nada más que eso necesito, ¿eh? Ya está. Eso es el sentimiento que en cualquier masa se pone en juego. ¿Cómo hago para que mis empleados trabajen de la mejor manera? Angustiarlos un poquito. Un poquito. Porque si no, creo que eso también ya no, ese que hablamos, si te zarpás, lo rompes. Pero un poquito angustiado, al punto que se llama de activación. Es un toquecito angustiado. Ahora, eso, Freud dice, es una señal y sirve como una preparación, porque si yo ya estoy angustiado, sé que la cosa se puede pudrir, ¿no? Entonces yo me vengo peleando con mi pareja, yo siempre pongo este ejemplo, no va en el amor, me vengo peleando con mi pareja y un día me dice, che, tenemos que hablar y bueno, me angustio, la cosa viene mal. Ahora yo estoy en pleno momento de enamoramiento, ¿no? O sea, mariposas en el estómago, mejor fin de semana de mi vida, bueno, chau, nos vimos y al otro día salgo y la veo por la calle con otra persona. Entienden que ahí es radicalmente distinto, no había señal, no había angustia, pánico. Se desestructura la estructura libidinal, desaparecen los lazos. Freud dice, cuando al ejército, al capitán del ejército le cortan la cabeza, cada uno sale por su lado. Pánico. Vuelve la individualidad de manera radical y cada uno corre por su vida.
Entonces ven como la estructura libidinal al mismo tiempo es protección. Y guarda con eso, porque yo me puedo sentir protegido y seguir equivocándome en la misma idea, pero me siento protegido. Pero lo otro es el pánico, es peor, ¿no? Entonces, el pánico, cuando yo no tengo ni idea de que la cosa, entonces, no, está tranquilo los mercados, bien, qué sé yo, me levanto un día y cayeron 20% de la nada. Bueno, pánico, eso es pánico, ¿no? Por eso se ven así de manera rabiosa esas velas. Y eso, el pánico, ustedes ven, es el extremo de la angustia. A mí eso es lo que me vuelve loco. Ven que en los gráficos acá me ponen la angustia abajo del pánico, como si la angustia viniera después del pánico. Bueno, está todo mal esto. Todo mal. Yo todo lo que leí en Twitter, todo lo que veo, está todo mal. Cuando les hablan de las masas, cuando les hablan de las emociones, yo lo que quiero, se los decía al principio, para nosotros, para ustedes, es que estén a salvo de esto. Como intentamos en los espacios individuales de reflexión, estar a salvo de un montón de otras cosas. Entonces, léanlo, pero ustedes ahora ya van a tener la capacidad de salir de esas nociones comunes y entender lo conceptual en todo esto. Entonces, ustedes cuando vean que el pánico viene antes de la angustia, ya van a saber, salgan corriendo de ahí. Y si tienen ganas, lo sientan un rato y empiezan a tratar de contarles algo de todo esto. Que cuesta un montón, ver el embole que es, digamos, ¿no? Lo arduo que se trabaja, pero bueno, acá estamos, ellos somos 7, 8, que estamos como un domingo, ya casi son 2 horas, yo les agradezco un montón, no lo puedo creer que se interesen como yo por esto. Me callo y ahora sí, los escucho a ustedes un ratito, a ver qué les